¿Estaríamos todos ya? Sí, profe. Bueno, ahí vamos. Bueno, bien, repasando un poquito entonces, vamos a cambiar acá el color. Bien, de impedancia quedó todo claro, ¿no? O sea, que era la parte real, que era la parte imaginaria, y esto, digamos, era la expresión rectangular, esta era la expresión binómica, y acá un poco, bueno, la resta o la diferencia entre el XL y XC, eso creo que ya estaría, ¿no? ¿Sí? Bien. La otra parte, digamos, esto me interesa que lo aprendamos bien porque ahora vamos a agregar un gráfico más, ¿no? Nosotros teníamos que la impedancia digamos, se grafica con un punto, tiene una componente que es el seno, que sería este segmento, y el otro componente que es el coseno. Es un poco lo que se ve acá. O sea, la parte real es la impedancia por el seno, y la parte imaginaria es ese mismo valor por el seno. Siempre estaríamos hablando de adyacente y opuesto. Bueno, ya vimos cómo se calculaban los paralelos. Acá, en un circuito resistivo puro, las corrientes y las tensiones se ponían en cero, porque como, digamos, tenemos que la impedancia es un punto y tiene una parte real como en un valor, y la parte, digamos, imaginaria es cero, porque tanto XL como XC es cero. Entonces el valor es cero, y el desfasaje obviamente que entre la corriente y la tensión es cero. Entonces, fíjense gráficamente que el fasor de la corriente y la tensión arranca en este punto, termina en este punto y en este punto. O sea, están, como quien dice, en fase. Acá estaría otro gráfico más abajo que estaría igual. Y lo importante aquí es que si nosotros decimos que la potencia es igual a la tensión por la corriente, evidentemente en el punto cero va a dar cero, la potencia va a dar cero y va a dar cero, pero vamos a tener un valor pico máximo acá arriba, y nunca vamos a tener potencias negativas, sino que vamos a tener siempre, digamos, el ciclo positivo. Con lo cual, esto nos indicaría que la tendencia que tenemos que tener siempre en cuenta, digamos, en un circuito, es que tanto la corriente como la tensión tienen que estar en fase, para tener la mayor potencia posible. ¿Qué pasa cuando vamos con un circuito inductivo puro? Ya tenemos un desfasaje. Si ustedes se fijan en este gráfico, la tensión está desfasada 90 grados y está adelantada 90 grados. Entonces, cuando la tensión está en 90 grados, que está adelantada en su pico máximo, la corriente está recién arrancando en cero, porque tiene justo un desfasaje de pi dividido 4, o lo que es lo mismo, 90 grados. Exacto. Vos tendrías que en el punto máximo, digamos, de la tensión, lo multiplicarías por 0, entonces acá tendrías 0. Y a partir de un cierto valor de la corriente y un cierto valor de la tensión, ahí sí tendrías un valor de potencia, pero no justo en el cruce. Porque tenés un valor 0 acá. ¿Está? Entonces dijimos, para un inductivo puro, la corriente estaría desfasada a 90 grados, o sea que estaría en el cuarto cuadrante, y la impedancia estaría en el primero.
¿sí? Ahí vamos a ver las potencias cómo quedaría. Aquí, si vemos las potencias, cuando yo tengo la tensión acá arriba en máximo y la corriente en cero, ahí tendría la potencia cero. Empieza a subir por el producto de ambos hasta el pico máximo, que sería este, y acá volvería a cero porque acá tenía un cruce. Y acá tendría otro, y acá tendría otro. Entonces, en un semicírculo, digamos, en un ciclo, perdón, de corriente o un ciclo de tensión, tendríamos un semiciclo positivo y un semiciclo negativo de potencia. Con lo cual, si sacáramos la media, tendríamos potencia cero, ¿no? Y vamos a capacitivo, sería al revés. Y bueno, acá lo que pasaría sería que cuando nosotros tenemos la tensión acá máxima, perdón, la corriente máxima, la tensión arrancaría, y cuando tenemos la corriente en cero, tendríamos la tensión máxima. Entonces, obviamente que la gráfica de la potencia, bueno, acá lo mismo, si la corriente la tenemos en el primer cuadrante, la impedancia la tenemos en el cuarto, y las potencias aquí también haríamos un semiciclo, porque vos tenés que la corriente está máxima, pero la tensión recién arranca, que sería esta. Entonces tendrías también una sinusoidal. Este sería, digamos, un periodo en donde tenés que la potencia máxima va a ir fluctuando, y obviamente que el promedio te va a dar cero. ¿Y esos gráficos hay que tratar de hacerlo? ¿O cuál es No, lo no, que esto se no. basa? No, Ah, es para verlo, digamos. es el análisis, Ah, bien. correcto. Y por último, bueno, un poco haciendo un resumen, cuando tenés una impedancia pura, vas a tener solamente el valor de la resistencia. Cuando tenés una bobina, vas a tener 2pi por frecuencia por L, que sería la reactancia inductiva. Y acá la corriente se va a trazar. Y cuando tenés un capacitor, es 1 sobre 2pi por la capacidad. Vas a tener una reactancia capacitiva y acá la corriente va a adelantar. Y ahí creo que termina el apunte, me parece. Sí, correcto. Acá ya empieza los análisis ya con, que un poco lo que vimos cuando tenés una R y una L. Entonces, la corriente, al tener presencia de bobina, va a trazar y siempre va a tener los valores de impedancia en el 1 cuando la corriente está en el 4. Y acá es al revés. Cuando tenés la corriente en el 1 adelantada, las impedancias siempre van a estar en el 4. Siempre va a estar así. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que este valor de phi es el mismo valor que va a tener la impedancia, ¿no? Triángulo de la impedancia. Y cuando tenemos, bueno, este sería puramente bobina y capacitor. Entonces, con una reactancia inductiva, me va a dar que, digamos, la corriente va a estar acá desfasada y la impedancia va a estar acá. Y en el caso de la capacitiva, voy a tener la corriente adelantada en el 1 y la impedancia la voy a tener acá en el 4. Ok, profe, Si tengo los tengo una dos, duda. De sí. arriba, más arriba, donde estábamos viendo la reactancia de C, RC, ¿era? Sí. En ese caso siempre te da negativo porque es siempre 0 menos XC, ¿verdad? No, acá no tenés cero, acá ya tenés un valor de, acá ya tenés un valor de R. Claro, pero Por eso te es, va a es dar. que por la fórmula de J, entre paréntesis XL menos XC, y como no tenés valor de XL, es directamente cero ese valor.
Claro, como no hay sí, o sea, bobina, es X cero y como tenés una... es Claro, 0, 0, y 0 menos un valor es menos un valor, claro, ahora menos si ese valor. es que nos llega a dar algún valor negativo, hacemos el menos por menos, lo cual te daría positivo, o eso no se va a dar en ese caso. Porque en ese caso iríamos al ¿qué sería? ¿El segundo cuadrante? No, al cuarto cuadrante y el resto va a estar en el primero, o al revés. O sea, para que la está complicando. Si vos tenés, si XL es 0, tenés que XC es negativo. Claro, y si XC es negativo, El claro, negativo me llega a dar está negativo, se acá. vuelve positivo y cambia todo. Es una resta, no una multiplicación. Claro, pero menos por Por eso menos no, es Claro, más en pero no es resta. una multiplicación. pero no estás multiplicando, estás graficando rectangular. R lo vas a tener acá y el menos J lo va a tener, qué sé yo, por acá. Y va a estar en el cuarto cuadrante el punto. Eso es lo que te dice acá. No sé qué cálculo estás haciendo. No, es que me quedo con la resta que, bueno, si vos restás por un número negativo, es menos por menos se hace más, entonces se hace positivo. ¿En qué? Si vos tenés esto que es positivo y acá tenés una J más J y esto te da XL0 menos XC, te da menos XC. Acá está. No sé por qué multiplicas, dividir, no sé qué querés hacer con eso. No, tenía una duda, pero no, si me va a dar este negativo todo el tiempo, ya está. Lo dejo ahí porque me estoy complicando yo solo. Bueno, pues fíjate que lo vas a tener ahí y lo vas a tener acá. Claro. El signo negativo en realidad no es que la impedancia capacitiva sea negativa, sino que está ubicada del lado negativo de Claro, acá. claro, Está- eso tenía entendido justamente, pero si es que vos tenés a la impedancia negativa y también lo tenés del lado negativo, es negativo por negativo, positivo, esa era mi duda, pero no si siempre se va a mantener negativa. No sé por qué multiplicás más por más, menos por menos. No sé qué querés hacer con eso. No sé de dónde lo sacaste eso. Es que me pierdo con la matemática, entonces hago menos por menos más por Pero menos acá, menos, pero acá no sí, pero acá, no me pide tanto. pero en realidad esto es una representación gráfica de la impedancia que esta sería Z y esta sería los fasores. Claro, Y acá vos tenés una zona real que va a estar acá y tenés una parte imaginaria que es negativa que va a estar acá. Nada más, ya está. No le dé vuelta claro, sí, yo ¿Mm? estaba suponiendo ahí por Bueno, si las dudas, da otra cosa, pero no, está bien, es más sencillo de lo que yo lo digo. es lo que dice acá. Digamos, si vos lees detenidamente acá, te va a decir que está entre 1 y 89, o sea, los 90 grados, por así Claro, decirlo, ubicada la corriente, y la impedancia va a estar entre 0 y menos 90, digamos, va a estar ubicada ahí. Va a estar en menos 90 cuando no tengas parte real y va a estar en 0 cuando va a ser totalmente real sin la parte, pero no tendrías el menos C. Esto me interesa que lo aprendas porque ahora como vamos a potencia, vamos a agregar un gráfico más. ok, Este sería como el RC. El LC desaparece de la parte real, entonces o está perpendicular hacia arriba o está perpendicular hacia abajo. Entonces, o la impedancia la vas a tener acá arriba o la va a tener acá abajo. Pero va a estar siempre sobre el eje vertical, digamos. Al no tener parte real, esta parte va a estar, esta flechita acá o esta dirección se anula, no va a tener valores acá. No tenés valores, sino que lo va a tener eh, sería sobre el eje de las J, digamos. ah, claro. Eh,
Y por último, acá sí ya tenés el completo, en donde vas a tener una resistencia, vas a tener una bobina y vas a tener un capacitor. Entonces, como vas a tener componente positiva, la impedancia va a depender si va a estar en el primer cuadrante o en el cuarto. En el primer cuadrante, cuando la corriente está trazada, la impedancia te va a dar positiva en la diferencia de estos dos, o sea, la diferencia de estos dos te va a dar positiva. Entonces, va a estar en el 1 y la corriente va a estar en el 4. Y cuando la impedancia esté en el 4, la corriente va a estar en el 1. Ahora lo que vamos a calcular, o lo que vamos a ver ahora, vamos a hacer el triángulo de potencia, que va a ser un gráfico más. Entonces, ustedes van a tener que dominar muy bien, este va a ser el gráfico de fasor, o tensión y corriente, y este va a ser el gráfico de impedancia. De cualquier manera, esto lo vamos a ver de vuelta la semana que viene, pero como para que lo vayamos viendo y lo vayamos masticando. ¿La semana que viene presencial, profe? No, vamos a estar todo hasta junio, hasta finales de julio hasta finales de junio va a ser todo virtual. Pero me refiero que lo vamos a repetir de nuevo. O sea, venimos muy bien con el programa, entonces prefiero que esta semana lo lean bien y la semana que viene lo volvemos a repasar con las dudas. Y ya, cuando tengamos listo eso, vamos a hacer algunos ejercicios. Hoy vamos a hacer algunos ejemplos, digamos, pero no vamos a hacer ejercicios, como para que lo tengan completito. Bien, en resumen, es un poco esto lo que, para terminar, fíjense en que acá, digamos, sería un poco si uno pudiera mirar la resistencia que pasa en la bobina y qué pasa en un capacitor. Entonces, desde este punto hasta este punto, que es el primer elemento o componente, acá tenemos los fasores que están viendo, digamos, en el mismo sentido, porque está desfasado en cero. Cuando tenemos la bobina, acá tenemos 90 grados positivo. Y cuando tenemos el capacitor, acá tenemos el ángulo de menos 90. Es un poco el resumen final, digamos. Obviamente, estos van a ser motores. Estos motores van a ser el equivalente, digamos, a una fuerza mecánica, que nosotros querramos tener un momento de fuerza, y nosotros vamos a utilizar el capacitor para contrarrestar, digamos, lo que la bobina hace a la electricidad, digamos, ¿no? Entonces, con la compensación del capacitor, lo que hacemos es De tratar compensar de el poner en desfasaje fase que la hay. Exacto, y eso te va a dar la máxima potencia posible. O al revés, necesitando esa potencia que vos necesitas, si está muy desfasado, vas a tener que aumentar la corriente, con lo cual te va a consumir más corriente, vas a tener que poner un cable más grueso y vas a tener también más disipación de corriente. Bueno, ¿hasta acá hay alguna duda? Por mí no. No, profe. ¿El resto vienen bien? Bueno, ahora vamos al otro apunte, que sería el 3.3, que ya lo acabo de subir. Este ya lo tienen para verlo. Que lo vamos a repasar también la semana que viene. Así que traten de leerlo detenidamente y en todo caso anoten qué es lo que no se entiende, porque así lo repasamos bien. Bueno, dice así: potencia en corriente alterna monofásica. Esto va a ser, digamos, la antesala para después entrar a trifásico, ¿no? Entonces, lo vamos a pulir bien a esto, cosa que después cuando pasemos a trifásica ya lo tengamos bien manejado. Dice así, dice, como vimos,
Como vimos, en la corriente alterna existen desfasajes entre la tensión y la corriente debido a la capacidad o la inductancia del circuito que crean campos eléctricos y magnéticos. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre que en un capacitor se genera un campo eléctrico y en una inductancia se genera un campo magnético. La energía almacenada obviamente va a ser temporal, porque, digamos, en un ciclo lo carga, como para así decirlo, y en otro ciclo lo descarga. Entonces dice, la energía que almacena temporalmente estos campos se devuelve al circuito cuando el capacitor se descarga o el campo magnético del inductor se autoinduce. Esto hace que la potencia total suministrada por la fuente no siempre sea la consumida por el circuito, es decir, una parte de esa potencia se utiliza para crear dichos campos, pero no se consume. Sin embargo, la fuente debe proveerlas para el funcionamiento del circuito. Esto tiene, aunque parezca un trabalengua, lo tienen que entender, porque en definitiva, si bien tanto el campo magnético como el campo eléctrico lo absorbe y después lo puede devolver, el hecho de cargar el capacitor o el hecho de generar una inducción, una autoinducción en la bobina, también corresponde, digamos, a un consumo que va a estar magnéticamente cargado o capacitivamente cargado, sí, pero de cualquier manera lo tiene que consumir, digamos. Es como si dijéramos, tengo una esponja seca y digamos, y le agrego agua. Y bueno, le voy tirando agua de arriba y la esponja va a absorber esa agua hasta que se llene y después va a empezar a chorrear. Bueno, eso que chorrea vendría a ser la corriente que va a ir al circuito, pero gran parte de la primer inicial, digamos, de esa agua va a quedar en esa esponja. Como para darle un ejemplo, digamos, más tangible de lo que pasa, ¿no? En una bobina o en un... ¿Y la esponja qué era lo que sería en este caso? Lo que vos quieras. Si la esponja es un campo eléctrico, es un capacitor, y si es un campo magnético, es una bobina. Bueno, Pero quiero hacer ver de que gran parte, digamos, si bien vos después la esponja la apretás y recuperás el agua, en un primer momento la esponja lo va a absorber. Y es un poco lo que te dice acá. Como vos en el primer momento lo va a absorber, es corriente o es agua que vas a consumir al circuito. Con lo cual, el TEC te lo tiene que suministrar. claro, sería Y ahí, como lo que hace un capacitor, que primero se carga, después cuando ya le dejas de dar corriente, digamos, usa lo que le queda adentro, se ¿no? descarga. Ah, Se claro, descarga. Eso. ahí está. Correcto. Tal cual. Dice, al elegir los transformadores, cable, etc., es necesario saber para qué intensidad de corriente deben ser calculados. Para ello no es suficiente la tensión y la potencia activa de los equipos, hay que determinar también el coseno de phi de la instalación. Cuando hay diferencias receptores con distintos cosenos de phi, estos cálculos se complican sustancialmente. Para facilitar los mismos se introduce el término potencia aparente. Definimos la potencia aparente como la suma en forma vectorial de las potencias activas y reactivas. Esto era un poco muy similar a lo que hablábamos de la resistencia real y de la parte reactiva del inductor o del capacitor. Su valor depende del ángulo de fasaje, es la potencia total que debe entregar el generador, circular por la red y que consuma las máquinas. Se simboliza con la letra S. Y la unidad de medición es volt-ampere, porque obviamente la potencia es el producto entre la tensión y la corriente. Dice, la potencia de la corriente alterna no es una cantidad sinusoidal únicamente, se compone de un término constante y otro sinusoidal de frecuencia doble, por consiguiente no puede determinarse como el producto de los complejos tensión y corriente del circuito examinado. Es decir, si yo multiplico la corriente I por el seno de omega, digamos, si yo tengo la tensión por el seno de omega t, la corriente va a ser I por el seno de omega t menos ese desfasaje. Acuérdense que ese desfasaje se lo da
la diferencia entre la impedancia. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a E por el seno WT por la corriente por el seno WT menos phi. ¿Esa E sería hercios o henrios? Henrios. No, E La de viste que T, tiene la el E ángulo. como si tuviera el elevado arriba. Ah, no, eso significa que, está bueno. Esto significa que dice acá, por consiguiente, no puede determinarse como el producto de los complejos de tensión y corriente. La ET es tensión en función del tiempo y es la tensión pico por el coseno de WT. ahí está. Y la corriente I es la corriente pico por el seno de omega t menos phi. Se le pone phi porque va a haber un desfasaje. Estamos hablando Sí, sí. de corriente alterna monofásica. Si vos multiplicas matemáticamente estos dos, tenés la E por el seno de omega t por I por el seno de omega t menos phi. Dice, realizando pasos matemáticos que no son de interés en este apunte, llegamos que la potencia es todo este chorizo. Si alguien lo quiere deducir, estudiar, analizar, siéntase libre en hacerlo. Yo no se los voy a tomar, así que... Paso. Claro, por esta causa, para calcular la potencia basándonos en números complejos, se aplica un procedimiento matemático artificial, el cual consiste en usar el conjugado de la corriente, mismo valor en módulo y signo contrario del argumento. Los valores que se calculan para la potencia son números reales, pero basándose en un triángulo de potencia, resulta lógico introducir el concepto de potencia compleja, compuesta por una parte real y una parte imaginaria. Acá, lo que dice acá es que la tensión aparente, la potencia aparente, va a ser el producto de la tensión por la corriente, como dice acá, invertida, o del mismo valor en módulo, pero de signo contrario. Y se va a medir como volt-ampere. Lo que podemos llegar a decir que la potencia aparente tiene una potencia real y una potencia reactiva. Lo que vamos a hacer acá es encontrar de que Q va a ser igual a esa tensión por la corriente, por el seno de ese ángulo, y se va a medir en volt-ampere reactivo, y la potencia real va a ser el producto de tensión por corriente por el coseno, y se va a medir en vatios. Entonces vamos a tener tres unidades. La S va a ser volt-ampere, la Q va a ser volt-ampere reactivo, y la P va a ser vatios. Nosotros todos los instrumentos que tenemos están puestos en vatios, porque va a ser el producto entre la tensión y la corriente por el coseno de phi. ¿Qué tenemos que hacer con el coseno de phi? Que valga 1, ¿no es cierto? El famoso coseno de phi igual a 1. ¿Sí? Es decir, tenemos que lograr que el desfasaje sea lo más chico posible entre la tensión y la corriente para que me dé 1. Ok. ¿Sí? Sí, profe. Por eso normalmente estamos hablando de que el coseno de phi tiene que estar entre 0,90 y 0,95 para que multiplicado por la corriente y la tensión tenga la mejor potencia disponible en el circuito. Dice, la potencia al ser un número complejo puede ser representada en un plano complejo con los puntos. Recordemos que solo los fasores se representan con flechas, y en este caso la potencia, y en este caso de la potencia, la misma no tiene una función que varíe sinusoidalmente para poder ser representada con un fasor. La representación será de esta manera. En el plano complejo tenemos la parte imaginaria, o Q, y la parte real, la P. Entonces acá vamos a representar los vatios, acá lo vamos a representar
la B por los volt-ampere reactivos, y acá vamos a tener los volt-ampere, porque esta sería la S. ¿Está? Acá volvemos a trabajar trigonométricamente, ¿no? La parte real de la potencia, dice, la parte real de la potencia aparente se denomina potencia activa, es la P, y se define a esta como aquella potencia que realmente realiza un trabajo útil. O sea, el equipo conectado absorbe potencia y no la devuelve a la red. Eso es lo que realmente se consume y se transforma, digamos, en energía mecánica, que sería, digamos, la rotación de un motor. Dice, esto se simboliza con la letra P y su unidad de medición es el vatio. Esta se calcula por el promedio entre el módulo de tensión por corriente y por el coseno de phi, que es un poco lo que vimos recién. Dice, el valor de la P es siempre positivo por no poder existir valores de resistencia negativa. Es lo mismo, tiene el mismo concepto. La parte imaginaria de la potencia aparente puede ser potencia reactiva dependiendo de las características. Potencia reactiva inductiva, prevalece la inductancia. Y potencia reactiva capacitiva, prevalece la capacitancia. La potencia reactiva inductiva es QL, es decir, es aquella que necesita para crear campos magnéticos utilizados en el funcionamiento de una máquina que induce como son motores, transformadores y etc. Una potencia reactiva QC es toda aquella potencia desarrollada en un circuito capacitivo usada para formar un campo eléctrico, que en realidad nosotros, más que campo eléctrico, la utilizamos como un banco de rectificación de coseno de phi. Es decir, contrarrestamos el efecto de una bobina. Y eso lo vamos a ver cuando hagamos corrección de coseno de phi. La potencia reactiva se representa con la letra Q. Y la unidad es volt-ampere reactivo, o sea, B por A, R minúscula. O sea, VAR. Esto es igual, disculpen, me ha entrado algo en el ojo. Ahí está. Dice, esta es igual al producto entre el módulo de la tensión y el módulo de la corriente y el seno de phi. La potencia reactiva se suele llamar potencia entretenida en la red, que es un poco lo que decíamos recién. ¿Por qué? Porque el circuito lo absorbe y en algún momento lo tiene que devolver, ya que circula de la fuente a la carga y viceversa. Acá el Q, como se ve, es B por I por el seno, y va a ser positivo cuando hay una bobina y va a ser negativo cuando un capacitor. Lo mismo que calculábamos. Que con la impedancia. Exactamente. Dice, nota, la convención de los signos anteriores son en relación al diagrama de la impedancia antes visto. No es que la potencia es negativa o positiva. O sea, no existe. O sea, la potencia siempre es positiva, pero digamos, matemáticamente va negativo. Triángulo de potencia. Las expresiones de potencia activas, reactivas y aparentes se pueden representar geométricamente mediante los lados de un triángulo llamado triángulo de impedancia. Y acá vamos a verlo in situ. Dice, cuando el circuito es inductivo, sea un circuito inductivo donde la corriente I representa un retraso respecto a la U, si realizamos la composición de I, tenemos I por coseno en fase con la tensión y la E del seno en cuadratura con B. Para armar este triángulo ahora multiplicamos cada lado por U. Si I atrasa, el circuito va a ser inductivo y Q va a ser negativo en la fórmula de S. Vamos acá a rayar un poquito así vemos. O sea, lo que dice acá que, acuérdense que nosotros tenemos el ojo del observador acá, ¿no? Sí. Si nosotros miramos acá y esto gira en este sentido, ¿sí? Este sería W. Nosotros vamos a ver primero la tensión aquí y la corriente va a estar desfasada acá. Fíjense que acá nosotros no hacemos ningún dibujo de impedancia. La impedancia va a estar, el gráfico de impedancia va a estar dibujado atrás, ¿no? Después lo vamos a ver en un ejercicio. Si nosotros queremos multiplicar, digamos, esta tensión
por la corriente digamos, en la misma fase, vamos a tener que multiplicar por el coseno de phi. Entonces, la potencia va a ser igual, la potencia real, que la vamos a medir en vatios, ¿sí? Va a ser esa misma tensión por la corriente por el coseno de phi. Si queremos calcular QL, va a ser esa misma tensión por la corriente por el seno de phi. Siempre el phi es el phi de la impedancia, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Que esto es Z va a tener un ángulo, que va a ser el phi. Ese ángulo phi es el que figura acá entre la tensión y la corriente, y va a ser el mismo valor para multiplicar y calcular la potencia. Claro, siempre Va a ser, siempre cuando nos habla de coseno de phi o seno de phi, se representa como el ángulo que tiene la impedancia. exactamente, este que está acá. Bueno, Este va a ser la potencia activa y esta va a ser la potencia reactiva. Y esta va a ser la potencia aparente. Ahí yo había hecho tenía un grafiquito, pero me parece que me lo morfé. Parece que sí. En algún punto metí la pata. Acá está. ¿Se ve ahí? Sí, profe. sí, profe. Bueno, este es un poco. Esta sería la potencia aparente, esta sería la potencia activa y esta sería la potencia reactiva. Me pareció muy ingenioso, digamos, la comparación, ¿no? Es Lo dio decir, usted, profe. más a esta hora, que son como las 8:30, con unos manicitos. Lástima que hace frío. Bueno, subimos la estufa, eso es lo que queda. Vamos a hacer cerveza de todas formas. Bueno, esa es un poco la idea. Bueno, voy a borrar un poquito para que no Sí, quede sí, tan... vamos bien. Pero se entiende, ¿no? Hasta acá. Hay que Sí, leer profe, más para que estoy quede, pero entendiendo. sí se va entendiendo bastante bien. Fundamental. Y le voy a agregar también un gráfico para que después vayamos... Bueno, obviamente que si este es el inductivo, el capacitivo va a ser totalmente justo al revés, o vamos a trabajar con un phi en este lugar. Claro, pero Obviamente que ahí, acá cuando la impedancia... predomina el capacitivo, el ángulo se hace hacia arriba, ¿vio? ¿O no? Claro, porque vos vas a tener una J negativa de la impedancia. Entonces, si la impedancia va a estar acá en el cuarto cuadrante, la corriente va a estar en el primero. Claro. Si la corriente está en el primero, vas a tener que la QC, que la Q en realidad va a ser por C, y digamos, esta potencia te va a dar hacia arriba, y Claro, acá claro. te va a dar la potencia activa, siempre la potencia activa te va a dar hacia la derecha. Sí, sí, ahí está. Bien, en resumen, en la siguiente imagen podemos ver, y acá está calculada, digamos, en una bobina, que sería esta, en un capacitor y en una resistencia. Fíjense en cómo la potencia en la resistencia habíamos visto que no tenían valores negativos, en cambio en un capacitor sí tiene, más, menos. Y en la bobina también tenemos más y tenemos menos. Entonces lo que tenemos que hacer es casualmente contrarrestar con una batería de capacitor el efecto de la bobina para que tengamos algo muy similar a esto, que sería puramente inductivo. O sea, la tendencia es que la QR
sea 0, digamos, contrarrestando, digamos, el efecto de la bobina con un banco de capacidad. La QR, ¿en qué nos quedaría? Entonces no sería la resistencia. No, esta QR sería, si esto es la tensión de la resistencia, Sí, esta esta vendría a ser la la potencia de la potencia que es en resistencia. watt. Claro, esta sería en vatios. Esta sería volt En voltios. ampere Sí, bola ampere. resistivo. Claro. Hay bola, y la Q es bola ampere. Bola ampere. Este sería volt ampere resistivo y, Resistivo. perdón, este sería volt ampere o Progresivo. ahí está, aparente. Ahí está. Lo interesante de esto es que la tensión va a estar, o la potencia va a estar dada por la corriente al cuadrado por R y la tensión va a ser I por R. Acá la tensión va a ser I por la parte reactiva, capacitiva, y acá va a ser la impedancia digamos, de la parte bobina. Entonces, la corriente va a ser la corriente por la parte, digamos, de la bobina. Acá va a ser la corriente por la parte del capacitor y acá la corriente va a ser con la resistencia. Fíjate que XL, XC y R se miden en ohm, ¿no? Entonces, ohm por ampere te va a dar voltios. Claro. Acá la potencia de la bobina pura te dice que es 0, porque bueno, ambos semiciclos son iguales, y en el caso del capacitor también te va a dar 0 porque está desfasado a 90 grados, entonces la suma, digamos, te va a dar 0. Y en el caso de un resistivo puro va a ser igual a la corriente al cuadrado por R. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Nada más. Bueno, vamos ahora a hacer unos ejemplos, así o sea, estuvo lindo, digamos, la cerveza, pero vamos a hacer un ejemplo. Acá arrancamos siempre, vamos a agrandar un poquito. No agranda nada porque después vamos a tener que achicar. No sé si se ve ahí, voy a rayar también acá, sí. Vamos viendo. Ahí está. Vamos a ir con un color azul. Bueno, arrancamos con la ley de Ohm. ¿Qué pasó? Arrancamos con la ley de Ohm acá, que decimos que la corriente es igual a la tensión sobre la impedancia, que era lo mismo que decíamos antes. Acá decíamos que era la tensión sobre la resistencia, pero bueno, sería sobre la impedancia. Ahí está. ¿Era un falso contacto? No. Sí, está haciendo falso contacto el cable. Un segundo. Ahí está. Bien. Entonces decimos que la potencia es igual a la tensión por la corriente y lo que hacemos es reemplazar la tensión por la corriente por impedancia. Eso es lo que hacemos. Y acá al tener dos corrientes, por eso tenemos acá corriente al cuadrado por la impedancia. Y en el caso, esto en el caso, digamos, de tensión al cuadrado por Z, que sería la impedancia, lo mismo que sería la tensión por la corriente, y eso me daría la potencia aparente, y estaría como unidad volt-ampere, y se representa con la letra S. La potencia activa, acá tenemos también la corriente al cuadrado, pero como es puramente resistiva, tenemos la resistencia.
Eso nos va a dar la tensión por la corriente por el coseno de phi. Le vamos a llamar potencia activa. Se va a medir en vatios y la representamos con una letra P. Y por último, la corriente por la parte de la reactancia capacitiva o inductiva. Eso me va a dar un signo. Va a ser igual al producto de la tensión por la Sería corriente. por el coeficiente. Igualmente sería por una resistencia, por ohm, digamos. Acuérdate que la XC o la XL da siempre ohm. Por eso. Sería lo mismo que hacerlo por una resistencia. Esto te da ohm y esto te da ohm. O sea, todo tiene que tener ohm. Cierto que la Z también, sí. ¿Sí? Bien. Y esto acá sería la reactiva. Se representa, o la unidad va a ser volt-ampere resistivo y se va a representar con la letra Q. Si lo llevamos acá al triángulo de potencia, acá vamos a tener que la hipotenusa, que sería esta, va a ser la potencia aparente. Esta va a ser la reactiva porque va a estar directamente relacionada con una bobina o un capacitor. Y la potencia útil va a estar siempre horizontal porque va a estar dada por la parte resistiva pura. Otra forma de calcular es encontrar los valores eficaces. Y eso se calcula en la tensión máxima o el pico máximo que nosotros veíamos recién que era E con el piquito arriba, sería la tensión máxima, o en el caso de la corriente que sería la I con el piquito arriba, que sería el pico máximo dividido la raíz cuadrada de 2 en ambos casos. Eso para que también lo tengan en cuenta cómo se calculan los valores eficaces. Bien, vamos a bajar un poquito más ahora y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver. A ver si tengo para verlo más allá. Bien. Esto lo deberíamos hacer en un pizarrón, pero bueno, lo vamos a hacer acá. Nosotros dice acá, ejemplo, trazar el triángulo de potencia de un circuito y dice que la impedancia tiene una parte real de 3 y una parte imaginaria de 4. Ese 4 es positivo, entonces me da la sensación que obviamente esto va a ser una bobina, ¿no? La tensión está en 100, pero tiene un desfasaje de 30. Entonces cuando yo voy al gráfico de fasor, que es este, se ve ahí, ¿no? Tengo que poner 130 y tengo que poner el 3,4 que me va a dar una corriente de 20 y de menos 23,12. ¿Hasta ahí venimos bien? ¿De dónde salió eso de 20 menos 23,12? Sale de 3 por 3, 9. O sea, si yo saco la raíz, 3 por 3, 9 y 4 por 4, 16. Eso me da 25. Ese 25 me da 5. ¿Sí? Que sería este. Y la antitangente de 4 sobre 3 me da 53,12. Claro, sacaste el módulo y el tangente y el argumento de 3 más 4i. Ahí está. ¿Está bien? Sí, sí, sí. El ejercicio me da en rectangular y ahora yo lo paso a polar. ¿Está? Entonces yo Sí, sí, ahora ahí entendí. calculo la corriente. Acá tenemos 130, que sería el dato que me da acá arriba. Lo divido por la impedancia. O sea, esto sería tensión sobre impedancia. ¿Sí? Y eso me da 20 menos 23,12. Entonces yo acá pongo que la corriente me da 20 con 23,12 y la tensión me da 130. Claro, Y si pero ahí hago graficás el ángulo, profe. O sea, grafiqué el ángulo hacia abajo en el cuarto cuadrante y ahí comparás con el más 30. correcto, o sea, yo tengo que la tensión está más 30 y la corriente menos 23,12. Pero Claro, en es definitiva, inductivo. Inductivo total. exactamente.
Y si vos sumas 30 más 23 con 12, te va a dar los 53,12 que tiene la impedancia. Entonces, Así. es un poco lo que decíamos recién, que ese ángulo que está entre la corriente y la tensión es la impedancia. Y si vamos a hacer la representación de la impedancia, te daba 3 y 4. Entonces, el 3 está acá, el 4 está acá. Entonces, la impedancia va a ser este puntito que está acá arriba. ¿Sí? Ahora, lo que yo le propongo a ustedes siempre es que de este gráfico que está acá, lo pasemos a este. Fíjense. Estos 30 que figuran acá arriba, yo lo pongo en 0. Entonces, si la tensión está en 0, la corriente va a estar en menos 53,12, que coincide justo con el de la impedancia, que está acá. O sea, siempre ¿Sí? se le resta el grado a la corriente. No es que se le reste, sino lo que hacemos es girar. Esta tensión la ponemos acá, Claro. y esta la llevamos al mismo ángulo. ¿Sí? Por eso yo le llamo gráfico de fasor adaptado. Lo que hago es poner la tensión en 0. Porque acuérdense que esto gira, ¿no? Esto gira para acá, a la velocidad angular. Entonces, nosotros esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, no sé, si la corriente la tengo acá, perdón, si la tensión la tengo ahí, la corriente la voy a tener acá. ¿Se entiende? Siempre voy a tener 53 grados de diferencia, porque acuérdense que esto gira en este sentido. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Por qué lo adaptaríamos? Para leerlo ¿Cómo, más perdón? fácil. ¿Por qué qué? No te escucho, no te alcanzo a escuchar. ¿Por qué hacemos la adaptación? ¿Para leerlo más fácil en el gráfico? Exactamente. Esto lo adapto para verlo más fácil. Fíjate. Si yo lo pongo de esta manera, acá abajo, fíjate cómo yo tengo la tensión horizontal. Y acá que tengo la potencia real, la tengo horizontal. Y el ángulo que tiene acá la corriente va a ser el ángulo que va a tener la potencia aparente. Y la potencia reactiva, que es esta, siempre la voy a tener a 90 grados, o sea que eso no me interesa mucho. Pero voy a tener una similitud en que si la impedancia está en el 1, la corriente está en el 4. Acá se va a evidenciar mejor que está en el 4, y el gráfico va a estar también hecho, el de potencia, en el módulo 4. Entonces empiezo a tener coincidencias, ¿ves? La impedancia, la corriente está trazada, la pongo en el ángulo que tiene que ser, porque en definitiva después esos 53 grados los voy a ver acá en la potencia. Entonces es una regla como mnemotécnica que me ayuda a graficar mejor el gráfico de potencia. Claro, cuando vos llevas la resistencia a la horizontal, le sumás a la roja No llevo los mismos resistencia, grados. llevo la tensión a la horizontal. La tensión, bueno, sí. Resistencia, dije. Sí, es más que todo para eso. Si vos llevas la tensión a la horizontal, la corriente, en este caso, bueno, está atrasada, pero te va a quedar, que yo le pongo gráfico adaptado, te va a quedar acá, y después para llevarlo al gráfico de potencia acá, es mucho más fácil. Sí, igualmente vi que se los restaste. O sea, porque teóricamente es en positivo el otro. Yo tengo que respetar, digamos, el ángulo entre la tensión y la corriente. El ángulo entre la tensión y la corriente es el ángulo de la impedancia. Ese ángulo es 53,12, que está acá. Claro. Este 53,12 es el que va a estar separando la corriente de la tensión, entonces.
este ángulo que tiene la impedancia, perdón, este que es 5312, es el mismo que yo tengo acá, 5312. Claro. ¿Por qué? Porque puse la tensión en 0, entonces tiene que ser menos 5312 la corriente. Claro. Bueno, vamos a hacer un par de números más. Esta forma que está acá es el cálculo por corriente. Nosotros habíamos dicho recién que la parte activa, la potencia activa, iba a ser igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. La parte aparente va a ser totalmente la impedancia por la i al cuadrado, y la parte reactiva va a ser igual a la parte reactiva por esa corriente al cuadrado. Si lo llevamos a la práctica, perdón, la parte real es 3. Entonces 3 por el cuadrado de la corriente sería 20 al cuadrado, me da 1200 vatios. Si saco la parte reactiva, el 4, que sería el 4, que está acá arriba, ¿sí? Que sería la XL en este caso, por el 20 me da 1600 bares. Y fíjense en que el negativo no es que la potencia sea negativa, sino que está ubicada en esta parte, digamos, negativa del gráfico. ¿Sí? Y por último, la aparente, que sería la diagonal esta, o la hipotenusa esta que está acá, va a ser igual a toda la impedancia, que en el valor polar es 5, lo multiplico por 20 al cuadrado y me va a dar 2000. Y el factor de potencia va a ser directamente igual al coseno de phi, como el ángulo 53,1 me va a dar coseno de 53,1, me va a dar 0,6 en retraso. O sea que va a estar muy retrasada la corriente. Acuérdense que tenemos que estar en valores de 0,9 hacia arriba. Es decir, este gráfico es una porquería, digamos. Porque, digamos, estoy muy desfasado, entonces voy a tener que, para 1200 vatios, voy a necesitar una aparente de 2000. Si yo tuviera un ángulo más chico para producir, o para consumir 1200 vatios, fíjense, le voy a poner otro color. Quiero que lo vean esto. Si yo acá le pongo un ángulo más chico, ¿se ve ahí? El que estoy trazando. En lugar de ser 2000 volamperes, es muy posible que acá tenga 1400 volamperes. Fíjense en esto. Si la tensión es, habíamos dicho que eran 100, esta sería la tensión 100 y esta sería la potencia aparente. ¿Cuánto sería entonces la corriente? La corriente sería igual a 1400 dividido 100. Acá me estaría dando, elimino esto y esto, acá me daría 14 amperes. Mientras que en este punto la corriente es igual a 2000 dividido 100, acá me estaría dando 20 amperes. Entonces, en este circuito que está hoy, que hicimos el ejemplo, voy a necesitar un cable más grande y acá voy a necesitar un cable más chico. Entonces, digamos, de la parte constructiva, tengo que usar más cobre cuando tengo más desfasaje. Mientras que si estoy con un coseno de phi relativamente chico, el circuito va a ser menor. Entonces voy a tener un diseño más económico. Si yo tengo que mover un motor de 200 vatios, acá voy a tener que pedirle a EPEC 20 amperes, con lo cual voy a estar pagando 20 amperes cuando en realidad podría estar pagando 14. Y si el coseno de phi se pasa de los 0,9 para abajo, a su vez EPEC me va a cobrar un punitorio
¿Por qué? Porque ellos para entregar 20 amperes también necesitan hacer una instalación más grande. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿O se me durmieron todos? No, va. Nada más que bueno, va a haber que hacer un par de ejercicios como para Sí. borrar. Yo lo sigo mientras usted lo Pero explica, se ve, ¿no? Los pero números no. ya cuando lo tenga que hacer solo Sí. va a ser otra historia. Yo esto después se lo... Profe, en ese caso ahí está, digamos, el ángulo, ¿no es cierto?, está retrasada la corriente, pero hay casos que va a estar, digamos, adelantada, ¿no es cierto? En la práctica no. En los ejercicios sí, pero en la práctica no. Siempre va a estar atrasada la corriente. Ah, ok, ok. Porque casualmente vos vas a tener en la industria motores. O sea, el capacitor en la industria no tiene ninguna, digamos, no tiene ninguna conversión eléctrica más que ajustar el coseno de phi. Mientras que la bobina sí, Claro. porque es la que hace fuerza. ¿Se entiende, no? Sí, profe, sí, sí. Genial. Bueno, vamos a tomar el mismo ejercicio y lo vamos a hacer con el método 2. El método 2 es cuando vos lo calculás por tensión y corriente. Fíjense, si yo acá multiplico, o sea, acá calculo la potencia real, multiplico tensión por corriente por el coseno de phi, estoy multiplicando 2000 por coseno de 53,12 y esto me va a dar 1200 vatios. Si yo multiplico, ¿por qué me da 2000? Porque acuérdense que la tensión es 100 y la corriente es 20, ¿no? Entonces, tensión por corriente me da 2000, lo multiplico por el seno de menos 53,12 y acá me va a dar el retraso de 1600 volamperes. Y en el caso de la potencia aparente, multiplico tensión por corriente y me da 2000 volamperes, que sería este. Y en el caso del factor de potencia, siempre va a ser coseno de phi, va a dar igual. Entonces acá esto no altera. Vamos al método 3. El método 3 multiplica también la tensión por la corriente y acá multiplica 100 por 20 y dice acá se toma un positivo porque se suman los ángulos. Entonces, acuérdense con el apunte que decía que la corriente tenía como un asterisco y se le invertía el signo. Entonces, como la corriente acá estaba 23,12, acá lo que hace es invertirlo, o después leanlo bien en el apunte. Entonces acá multiplican 100 por 20 y 30 más 23,12. Lo que sería lo mismo que multiplicar, ¿cómo se llama esto? 2000 por el ángulo 53,12, que era un poco acá meterle los dos signos, que es un poco lo que habíamos sumado arriba, y nos quedaría, digamos, que ese va a estar formado por 1200, que es el 1200 que estaba acá arriba, y el menos 1600, que era mnemotécnicamente negativo o inductivo, entonces se lo agregamos acá para indicar, digamos, que el triángulo de potencia da para abajo. Y después tenemos un cálculo más todavía, que sería el cálculo de la parte real y la parte imaginaria, que acá lo que hacemos es calcular la caída de tensión que tengo en la parte real, calculo la potencia en la parte imaginaria y después sumo para ver que la caída de tensión en la parte real más la suma en la parte imaginaria me dé los 130, que es la tensión que me da de
de datos. ¿Cómo lo calculo a eso? La tensión en la resistencia va a estar dada por la resistencia y la corriente. La resistencia tiene 3 y la corriente tiene 20. Acuérdense que la corriente estaba menos 23,12, porque la corriente va a ser la que va a ser la que va a circular en ambos lados. Entonces, 3 por 20 me da 60, y acá el 3 tiene 0, más menos 23,12 me va a dar 23,12. Entonces acá, esta tensión que cae en la resistencia va a ser igual a 60 menos 23,12. Si yo saco el coseno de menos 23, me va a dar 55 positivo y me va a dar 23,56 negativo. Cuando yo hago el cálculo de la bobina, acá no voy a multiplicar la resistencia, sino que voy a multiplicar el valor de la bobina. Eso va a ser igual a 4,90, que es un poco lo que había dado arriba, fíjense. Fíjense que acá me daba 4, ¿sí? Y al ser positivo me va a dar 90, porque es de la parte real. Y si lo multiplico por la corriente, que es 20 menos 23 por 12, me va a dar 80,66, porque acá tenemos 90 más menos 23, 90 menos 23,12 me va a dar 66,88. Entonces yo acá pongo 80,66, 88. Si saco la parte real me va a dar 31, y si saco la parte imaginaria me va a dar 73,57, pero va a ser positivo. Ahora sumo 55 más 31 me da 87, y sumo menos 23,53 más 73,57 me da 50. Si hago la raíz cuadrada de 87 y la raíz cuadrada de 50 y lo sumo y le saco la raíz cuadrada, me va a dar 100. Y 50 dividido 87 me va a dar 30. Y ese va a ser el resultado que tengo al principio, que es este. Por eso lo pinté de amarillo, porque todo lo que sea amarillo es para resaltar, digamos, es una comprobación o algo para llamarlo. No se preocupen que esto se los paso para que en sus casas hagan el método 1, el método 2, el método 3 y el método 4. Bueno, Es como para que lo vayan digiriendo, digamos, pero bueno, para repasar, introducción al tema. Así ya ¿Vamos a tener la que hacer los próxima 3 gráficos? yo se los voy a podemos- dar, pero sin ¿Sí? estos tallones, así ustedes lo hacen en su casa tranquilo. ¿Y el Sí, adaptado van a tener que también? hacer los 4 gráficos. O sea, van a hacer el fasor, el de impedancia. Está bueno. El fasor adaptado yo se los propongo, ustedes como quieran, porque les va a servir para hacer el diagrama, el triángulo de potencia. Por eso se los paso. A ver si hay algún ejercicio por acá. Bueno, estos son los ejercicios que vamos a hacer. Del trabajo práctico número 6. Se los voy a subir también al trabajo práctico 6, así ya lo tienen, para ir hojeándolo. Y después, bueno, la idea es un poco, les muestro por qué estamos haciendo estas cuestiones. Fíjense, el gráfico fasorial, el gráfico de impedancia, el de potencia, y después vamos a hacer uno que se va a llamar el de potencia modificado, que es donde hacemos la compensación o la corrección del coseno de phi, que es un poco lo que yo le explicaba recién, que yo acá tengo 1600 volamperes, que sería esta, con 2000 volamperes, y después cuando achico con un capacitor, voy a tener una potencia mucho más chica, que acá, ¿ves? Vamos a pasar a 1333,
con lo cual para mover un motor que me consume 1200 vatios, voy a tener menos corriente. Pero bueno, eso lo vamos a ver después, en la próxima clase. Y acá va a estar el ejercicio resultante, que acá tenemos la resistencia, tenemos la bobina, y acá está un poco la explicación de por qué el capacitor va en paralelo. Así que no os apresuréis. Vamos a ir digiriéndolo de a poco. Genial. Por ahora le voy a pasar esta hoja para que lo vayan revisando y lo vayan masticando. No, nos faltó ver nada más próxima de clase lo vemos. Les de tomo los asistencia, apuntes. así no Sí, los vimos torturo más. la unidad 3 Y y no íbamos a ver algo más. Parte 2. ¿Del apunte? No, del apunte no. El apunte, sí. Dale, dale. No, Buenísimo. repasamos la 2 y llegamos a la 3. Bien. Vamos a abrir acá. Voy a checar un poquito así, veo